Capítulo 132. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras cruzar Mejiro Ardan la meta, Kitahara y los demás respondieron con un aplauso tranquilo y pausado. Symbol Rudolph encabezó los aplausos, y Marusensky pronto se unió a ellos. Una carrera maravillosa, especialmente los intercambios ofensivos y defensivos justo después de la salida y tras la bajada. Como una de las amazonas más destacadas desde la creación de la asociación URA, Symbol Rudolph pudo, por supuesto, apreciar la brillantez de la carrera. Comentó con un dejo de emoción. Hay algo de justicia poética en ello. Yae no Muteki limitó el movimiento de Mejiro Ardan hacia el interior desde el principio, y luego Ardan le devolvió el favor con la misma táctica en el tramo final. Su nivel de habilidad, su visión táctica y su espíritu de lucha fueron excelentes. Sinceramente, mis respetos a ambos entrenadores por su arduo trabajo. Estoy profundamente agradecido por toda su dedicación. Dicho esto, Symbol Rudolph se puso de pie e hizo una reverencia profundamente respetuosa. Rudolph lo sabía muy bien, la gente la recordaba no solo por su legendario historial en las carreras, sino también por su majestuosidad y autoridad como presidenta del Consejo Estudiantil. Pero ella misma lo entendía, ya fuera por su esfuerzo en la pista en aquel entonces o por su incansable labor ahora como presidenta, todo tenía un mismo propósito. Que más chicas aficionadas a los caballos pudieran galopar libremente por la pista. Su propia carrera no había estado exenta de dificultades. Originalmente, tenía previsto participar en la Takarazuka Kinen antes de viajar al extranjero. Sin embargo, un accidente durante un entrenamiento el día anterior a la carrera la dejó herida y cojeando. Tuvo que guardar reposo durante mucho tiempo e incluso se arriesgó a probar la controvertida terapia con agujas de bambú antes de poder volver a competir. Incluso su regreso tuvo sus obstáculos. Medio año después de su lesión, al volver a la pista, familiar pero a la vez desconocida, soñaba con ganar tanto el Tenno-So de primavera como el de otoño. Pero al final, Dina Galep la adelantó por fuera y tuvo que conformarse con el segundo puesto. Había conocido el fracaso, casi se había visto obligada a abandonar las carreras y había experimentado la más profunda desesperación. Precisamente por eso, ahora deseaba aún más que sus jóvenes pilotos tuvieran carreras más plenas. Por ello, sentía un profundo respeto por las chicas que montaban a caballo y luchaban con todas sus fuerzas, y por los entrenadores que lo daban todo para apoyarlas. Sin embargo, los presentes no comprendieron sus sentimientos en ese momento. Al verla hacer una reverencia, quedaron atónitos y rápidamente le devolvieron el gesto. El presidente Rudolph nos elogia demasiado. Esto es simplemente el deber de un anciano. Fue Deno Yoshiyuki quien respondió primero, con voz resonante y firme. Aunque su cabello y barba estaban blancos por la edad, su espíritu seguía siendo vigoroso, su voz retumbó como una gran campana, interrumpiendo a Kitahara antes de que pudiera replicar. Tras hacer una reverencia, se giró hacia Kitahara, levantó las manos y aplaudió igual que Rodolfo. Si hablamos de quien brilló de verdad hoy, sin duda fue el entrenador jefe Kitahara y el campeón de esta carrera. Sus anchas manos se juntaron, con los ojos brillando de curiosidad. El entrenador de Yae no Muteki, Deno Yoshiyuki, miró a Kitahara y habló en voz alta. ¡Qué fuerza de voluntad tan asombrosa, esa chica caballo tuya, Mejiro! Realmente te admiro, instructor jefe Kitahara, por haber cultivado una fuerza de voluntad tan extraordinaria en Mejiro Ardan. ¿Puedo preguntarte cómo la entrenaste exactamente hasta ese punto? Fuerza de voluntad. Kitahara, ya aturdido por haber sido interrumpido antes, se quedó completamente paralizado. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Al repetir la palabra con sorpresa, Deno Yoshiyuki frunció profundamente el ceño. Es obvio, ¿no? En el tramo final, ambas jinetes estaban acelerando a toda velocidad. Su resistencia estaba casi agotada. A decir verdad, las tácticas básicas de Yae no Muteki son sólidas, su patada final es incluso más potente. Por eso, normalmente, en esas situaciones, podría abrirse hacia el exterior y lanzarse directamente hacia la portería. Y aún así, esa chica caballo de Mejiro usó la técnica justa para impedir que Muteki hiciera su carrera a toda velocidad.
La voz del corpulento y anciano entrenador se tornó grave y solemne. Estas técnicas no eran complicadas, eran sencillas, las mismas que la propia Muteki había utilizado anteriormente. Así que no me sorprendieron las tácticas en sí. Lo que me sorprendió fue que, a pesar de estar agotada, Mejiro Ardan aún conservaba una gran claridad mental, ejecutando las tácticas con tanta precisión. Si eso no es el poder de la pura voluntad, entonces ¿qué lo es? Tras expresar sus pensamientos, su tono se suavizó, tornándose sincero. Quizás un interrogatorio tan directo sea inapropiado, pero Muteki es testaruda y a veces obstinada. A menos que le grite, no me hará caso. En mi opinión, eso es una falta de fuerza de voluntad. Por eso quería aprender de usted, el entrenador jefe Kitahara, cómo cultivar esa fortaleza. Kitahara finalmente comprendió por qué este veterano estaba tan obsesionado con la fuerza de voluntad. En efecto, Muteki a veces tenía tendencia a obsesionarse con las cosas. Si Dino Yoshiyuki no la regañaba con severidad, podía caer en una profunda melancolía. Para él, eso era falta de fuerza de voluntad. Kitahara asintió con aire de comprensión, se frotó las sienes, pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Lo siento, entrenador Deno. Quizás te decepcione, pero Ardan no fue entrenada en fuerza de voluntad. Lo que viste en esa carrera fue, en realidad, otra de sus fortalezas. Al principio, al oír la disculpa, Deno pensó que Kitahara se negaba a responder y casi se disculpó él mismo por haber preguntado con tanta rudeza. En su mundo, muchos entrenadores mantenían sus métodos en secreto. La asociación Ura siempre había respetado esto. Así que no habría culpado a Kitahara. Pero entonces Kitahara se lo dijo, se había equivocado. El caso de Ardan no es complicado. Simplemente ensayó, una y otra vez, todos los escenarios posibles que podrían surgir en una carrera. Kitahara no ocultó su estrategia. Sabía que, una vez usada una táctica una o dos veces, los entrenadores experimentados y las amazonas talentosas podrían analizarla de todos modos. El malentendido de Deno se debía simplemente a que había estado observando desde fuera. Si Muteki lo hubiera explicado personalmente, probablemente habría comprendido rápidamente las decisiones de Ardan. Además, Kitahara había realizado su propio análisis durante la carrera, considerando con mayor profundidad la situación de su yegua. Evidentemente, la táctica de Ardan, conocida como el vals de la hipódromo, funcionó bien contra rivales debutantes. Pero contra un oponente tan fuerte como Muteki, se vio puesta a prueba al límite, de ahí la ajustada victoria. Eso significaba que ahora tenían dos opciones, mejorar las habilidades básicas de Ardan o ajustar y optimizar la estrategia, o ambas. En cualquier caso, los cambios eran inevitables. Así pues, puesto que Deno lo había preguntado directamente, era mejor explicarlo de forma general y generar buena voluntad. Comparamos los indicadores de Ardan en estados de agotamiento con los de Oguri Cap, Tamamo Cross, Super Creek e Inari One. Incluso utilizamos imágenes térmicas como prueba. Los resultados fueron claros, Ardan era mejor para mantener su cerebro activo bajo fatiga extrema. Al observar a Dino, Kitahara explicó en detalle. También en las conversaciones, vimos que solo Ardan podía mantener la mente despejada cuando estaba agotado. Por eso los ensayos eran tan valiosos para ella. Ella memoriza los datos de cada oponente, estadísticas, estilo de carrera, tácticas, y luego simula los momentos clave. Al correr junto a sus compañeras, perfecciona su capacidad para aprovechar esos momentos. Esa es su estrategia. Requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Pero como la nueva integrante de nuestro equipo, necesitaba esto para maximizar sus fortalezas y asegurar más victorias. Así pues, en lugar de entrenamiento especial, es mejor llamarlo una táctica basada en sus fortalezas únicas. Cuando Kitahara terminó, Dino frunció el ceño, pensativo. Murmuró algo con su asistente, con Ai Tadashi, con expresiones que oscilaban entre la comprensión y la reflexión. Finalmente, miró a Kitahara y asintió con firmeza. Mi más sincero agradecimiento, jefe Kitahara, por aclarar mis dudas, y le pido disculpas. Suspiró. Lo entendí mal.
Pensé que simplemente no querías revelar tus métodos. Pero ahora veo que no es así. Es natural mantener los métodos en secreto. Si fuera yo, probablemente tampoco los compartiría con otros entrenadores. Pero tú, a pesar de tu juventud, no solo dominas los métodos de entrenamiento, sino que los compartes abiertamente. Esa franqueza, la respeto profundamente. Kitahara podía comprender esta perspectiva. De Musaka Shinjiro había oído que los entrenadores de la vieja generación eran, en efecto, muy conservadores y solo compartían técnicas únicas con amigos cercanos o discípulos oficiales. Para Kitahara, sin embargo, compartir ideas dentro del equipo, o incluso con entrenadores externos, no era difícil. Todo lo contrario. Creía que sólo así podría hacerse realidad el futuro de la industria que tanto anhelaba. Sus compañeros, como Komiyama, pensaban igual y actuaban de la misma manera. Pero al oír a Deno hablar de métodos de entrenamiento, Kitahara se quedó pensativo. Porque había empezado a darse cuenta del reto al que se enfrentaba su equipo. El formato de equipo fue increíblemente efectivo para potenciar las fortalezas de los entrenadores y las chicas caballo, compensando sus debilidades. Si nos fijamos en su propio equipo Eisei, Eternidad, Oguri Cap y los demás ya eran más fuertes que sus contrapartes del mundo paralelo en ese mismo punto. Los ejemplos eran obvios. Oguri Cap no ha tenido problemas de salud hasta el momento, sus estadísticas están por encima del promedio. Su récord es de 13 victorias en 13 carreras, incluyendo una carrera de grado central, mucho mejor que el cronograma anterior. De igual manera, Super Creek y Mejiro Ardan habían solucionado sus problemas en las piernas con anterioridad, lo que facilitó el entrenamiento y las carreras. Tamamo Cross e Inariwan también habían resuelto sus propios problemas, rindiendo al máximo. Aunque no todas las tácticas especializadas de las chicas de carreras de caballos estaban perfeccionadas, ya contaban con Swinging Maestro y Racecourse Waltz, que aseguraron victorias para Creek y Ardan. Lo más importante, los dominios. En la historia original, Tamamo Cross debería haber alcanzado el umbral para un dominio en el Takarazuka Kinen en junio. Pero aquí, gracias al entrenamiento en equipo, ya lo había rozado meses antes, en las carreras de práctica. Eso por sí solo demostró los inmensos beneficios de la sinergia del equipo. Pero el problema era que el equipo Eisei no era el único que utilizaba el sistema de equipos. Esta era la verdadera fuente del desafío y la presión a la que se enfrentaba Kitahara. En esa misma carrera, ya había podido comprobar el formidable poder del equipo de la trascendencia de Fumino Naise. Capítulo 133 Suma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Era evidente que ya Eno Muteki y los entrenadores del equipo Transcendense no comprendían del todo la estrategia del vals de la pista ni la condición de Mejiro Ardan. Aún así, eso no les impidió utilizar el desempeño de Ardan en su carrera de debut como base para un entrenamiento específico y una planificación táctica. El hecho de que ya Eno Muteki pudiera adelantar en una pendiente al igual que Ardan era claramente el resultado del entrenamiento en escaleras en el santuario. No solo eso, sino que tras coronar la cima de la pendiente aún parecía tener energía, pero estaba influenciada por las tácticas de Ardan y no pudo desplegar todo su potencial. Si esto hubiera formado parte del plan del equipo de trascendencia y se hubiera ejecutado sin problemas, la campeona de hoy podría haber sido otra. En otras palabras, la victoria de Ardan fue en realidad bastante peligrosa. De cara al futuro, el equipo trascendense sin duda aprendería de esta lección. Antes de la mucho más exigente Satsuki-so, analizarían Ardan minuciosamente y elaborarían estrategias más específicas y con mayor probabilidad de éxito. No solo Ardan, sino también las condiciones de Oguri Cap y Super Creek serían estudiadas con detenimiento durante esta carrera de prueba, ideando contramedidas una a una. Kitahara sentía la creciente presión. Al fin y al cabo, si el entrenador principal del equipo Trascendencia hubiera sido cualquier otro, tal vez no habría importado, pero se trataba de la genial Naise Fumino. No subestimaba a esta joven entrenadora que acababa de debutar. Al contrario, estaba seguro de que ella podría alcanzar la visión táctica que él mismo imaginaba. Cabe recordar que, en comparación con él, Naise se había graduado hacía poco tiempo.
Para cuando ella entró en el mundo de los entrenadores, Kitahara ya contaba con años de experiencia local y participaciones en carreras oficiales. Sin embargo, a pesar de esa diferencia, ella acababa de formar el equipo Transcendense y estuvo a punto de infligirle a Mejiro Ardan, tan brillante en su debut, su primera derrota. Solo eso ya era prueba de su excepcional talento como entrenadora. Y los caballos que montaba, Yae no Muteki, Sakura Chiyono o Idikta Striker, tenían capacidad más que suficiente para ejecutar las estrategias que ella ideaba. ¿Pero no fue eso simplemente perfecto? Tras repasar los posibles movimientos que podría realizar el equipo de la Trascendencia, Kitahara se sintió más relajado. No temía la presión ni los desafíos. Al contrario, los acogía con agrado, pues no eran solo suyos. De hecho, el equipo de Trascendencia debería sentir aún más presión. El equipo Eisei se había formado con anterioridad, sus entrenadores contaban con amplia experiencia y disponían de los recursos de una empresa para respaldarlos. Sus cuidadoras de caballos también tenían una dilatada experiencia en las carreras. En tales circunstancias, la primera tarea del equipo contrario, como su nombre indicaba, era trascender. Al igual que en la pista, a menudo era el que iba por detrás quien soportaba la mayor presión. En cuanto a su propio equipo, lo único que tenían que hacer era seguir presionando. Y dentro de este ambiente de rivalidad, las mozas de ambos equipos, naturalmente, ofrecían actuaciones aún mejores. Cuando llegaba el momento de mayores desafíos y carreras de nivel internacional, habían desarrollado la fuerza y la confianza necesarias para afrontarlos. Al sentir que su ánimo mejoraba, Kitahara volvió a fijarse en la habitación, y solo entonces se dio cuenta de que habían entrado dos nuevas chicas a caballo. Mejiro Ardan y Yae no Muteki ya se habían cambiado de ropa de entrenamiento y habían venido desde la sala de los competidores. Ahora estaban saludando a los demás en la sala. Cuando Aldan notó la mirada de Kitahara, su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría. Hizo una elegante reverencia. Jefe Kitahara, no he defraudado las expectativas de nadie. Ah. Fue una actuación espléndida. Dejando a un lado sus pensamientos anteriores, Kitahara sonrió. Realmente demostraste la gracia de las amazonas de la familia Mejiro. El rostro de Ardan reflejaba claramente alivio y orgullo. Hizo una reverencia de nuevo. En ese momento, Yae no Muteki también hizo una reverencia a Kitahara. Gracias, jefe Kitahara. Me ha permitido vislumbrar una estrategia aún más brillante. Al parecer, de camino hacia aquí, ya le había preguntado a Aldan sobre la verdadera naturaleza del vals del hipódromo, y Aldan no se había guardado nada en su explicación. Ahora, la expresión de Muteki era serena, pero sus ojos reflejaban un respeto innegable. Creíamos que el sistema táctico que habíamos ideado contrarrestaría perfectamente a su equipo. Pero pasamos por alto muchos detalles. Mantener la claridad analítica tras semejante carrera cuesta arriba que agota la resistencia demuestra que Mejiro Ardan, con su extraordinario talento, es sin duda una rival formidable. Y usted, jefe Kitahara, que ideó una estrategia para explotar al máximo ese talento, es igualmente un adversario que no debe tomarse a la ligera. Yae no ha aprendido mucho. Ella hizo otra reverencia, y sus palabras despertaron la curiosidad de Kitahara. El sistema táctico del que hablaste. Por su forma de expresarse, Kitahara sintió que sus sospechas iniciales se confirmaban. El equipo de la Trascendencia, en efecto, había creado contramedidas basadas en Oguri Cap y las razas pasadas de los demás. Si no hubiera tenido esa impresión antes, tal vez la habría dejado pasar. Pero ahora que lo había escuchado directamente, su curiosidad era incontenible. ¿Podría usted compartir qué sistema táctico era? Por supuesto, si le resulta inconveniente, tenga en cuenta que nunca lo pregunté. Mientras se recomponía, miró con cierta timidez a Deno Yoshiyuki. Sabía que a los entrenadores veteranos rara vez les gustaba revelar el contenido de sus entrenamientos. Preguntar tan directamente podría considerarse una falta de etiqueta. Pero, inesperadamente, el veterano de cabello blanco apenas dudó. Tras mirar fijamente a Kitahara por un instante, se giró hacia Yae no Muteki y asintió con firmeza.
El jefe Kitahara le explicó en una ocasión con detalle algunos de sus métodos de entrenamiento a este anciano. Para corresponder a la cortesía con cortesía, es justo que seamos igualmente sinceros. Con su voz grave, Dino Yoshiyuki dijo, soy pobre de palabras. Ya Eno, explícaselo al jefe Kitahara. Sí, maestro. Se puso firme de repente y miró a Kitahara con seriedad. Para ser sincero, jefe Kitahara, el sistema táctico que empleamos para esta carrera de prueba se denominó, cara a cara, punto. Cara a cara. Kitahara repitió en voz baja, frunciendo el ceño mientras pensaba, eso suena más a un concepto o una estrategia que a un plan específico. No es así. Negando lentamente con la cabeza, Yae Muteki explicó. Cara a cara, significa usar la habilidad para obligar a Ardan, Kreek Oguri a abandonar sus propias habilidades. En otras palabras, se trata de usar nuestras habilidades para anular las tuyas, dejando solo una contienda basada en los fundamentos básicos. Por eso se llama cara a cara. Ella miró a Ardan y apretó los labios. El maestro, el jefe Naisei y el entrenador Onai analizaron lo siguiente, el equipo Eisei se formó antes, tiene un entrenamiento más variado, de mayor duración, más experiencia en carreras y opciones tácticas más amplias. Competir en ese terreno sería enfrentar nuestra debilidad contra vuestra fortaleza. Así que, en lugar de eso, pensamos en anular esas ventajas y luchar en los aspectos más básicos, fuerza, resistencia, velocidad y explosividad. Por ejemplo, Ardan. Debutó más tarde que yo, tiene menos experiencia en carreras y, debido a que invirtió mucho tiempo en perfeccionar su zancada, tiene algunas deficiencias en resistencia, explosividad y aguante en comparación conmigo. Debe compensarlo por otros medios para mantener sus posibilidades. Así que mi táctica consistía simplemente en maximizar mi ligera ventaja en resistencia, potencia y aguante. Esto incluía aprovechar al máximo el carril interior número 6 que nos tocó hoy. Mucho antes, el jefe Nai se había analizado conmigo, si me tocaba un carril interior, debía mantenerme pegado a él, conservar energía y luego adelantar de golpe en la pendiente. Aprovechando el descenso posterior para mantener la ventaja. Ese sería el ritmo ideal, la carrera perfecta. Con este enfoque, Ardan, que ya de por sí tiene una resistencia y explosividad algo menores, sin duda flaquearía aún más debido al desgaste adicional que supone correr al aire libre. Le resultaría difícil plantarme cara al final. En ese momento, respiró hondo y negó con la cabeza con pesar. Pero viéndolo ahora, otra situación podría haber sido la carrera ideal. ¿Otra situación? ¿Eso significaba que Naise Fumino le había preparado 2 planes de carrera? Kitahara frunció el ceño, a punto de preguntar, pero Yae Muteki continuó. Si el sorteo me hubiera dado un carril exterior. Volvió a mirar a Mejiro Ardan, y su mirada se tornó compleja. Entonces habría dejado que Ardan se apoderara del carril interior, solo para encerrarla dentro, restringiéndole completamente la libertad de movimiento. En ese caso, aunque podría conservar energía, se vería obligada a gastarla pronto solo para intentar escapar de mi bloqueo. En el tramo final, no tendría ninguna posibilidad. No, tendría aún menos posibilidades de disputarme el título. Además, no cometería el error que cometieron sus rivales en su debut, de darle una oportunidad para escaparse. Tengo la resistencia y la habilidad para mantenerla encerrada. Ante esas palabras, Kitahara y Ardan no pudieron evitar intercambiar una mirada, al ver reflejados en los ojos del otro la misma sorpresa y alivio. Porque si las cosas hubieran tomado el segundo camino, Ardan realmente no habría tenido casi ninguna posibilidad. Las diferencias fundamentales en la habilidad básica, sumadas al bloqueo posicional de Muteki, habrían sido insuperables. Si hubiera estado restringida como en su debut, las posibilidades de Ardan de liberarse habrían sido escasas. E incluso si lo hubiera logrado, el exceso de energía desperdiciada habría significado que no pudiera ejecutar su golpe final, e incluso que se ralentizará prematuramente. En otras palabras, mi victoria de hoy tuvo un componente de suerte. Si mi posición hubiera sido la de Muteki, podría haber perdido. Ardan esbozó una sonrisa irónica. Yae Muteki guardó silencio por un instante, con la mirada compleja.
Asintió y luego negó con la cabeza. Por supuesto, ese era el final que esperaba. Pero. De nuevo, negó con la cabeza, y su mirada se hizo más profunda. Probablemente habrías tenido otra forma de responder. Así que no es seguro. Y además. Ganaste. Una victoria es una victoria. No hay nada más que decir. Dicho esto, negó con la cabeza por tercera vez, como si no quisiera seguir hablando de la carrera. Cambió de tema. Supongo, jefe Kitahara, que lo que realmente quiere saber es qué tácticas se planearon para Sakura Chiyono o Idicta Striker, ¿verdad? Dado que las carreras de Anshin están a punto de comenzar y de todos modos necesitamos prepararnos, no hay nada de malo en decirlo ahora. Ella miró a Kitahara a los ojos y dijo con firmeza. Las tácticas de Chiyono o Idicta eran incluso más sencillas que las mías. Sakura Chiyono o, simplemente huye. Super Creek no es, fundamentalmente, una chica desbocada a los caballos. Mucha gente se dejó engañar por su actuación de debut. En una carrera a toda velocidad, no puede superar a Sakura Chiyono o, quien se especializa en ese estilo. Y si no opta por la carrera a toda velocidad, entonces su supuesta táctica de maestro del swing, que se basa en demostrar una resistencia inmensa, no tiene ninguna posibilidad de brillar. Así que Super Creek no tiene más remedio que enfrentarse directamente a Sakura Chiyono o. De igual manera, Dicta solo necesitaba seguir a Oguri Kappa donde quiera que fuera. Misma posición, misma distancia, misma resistencia y energía gastada, al final, todo se reduciría a una patada final. De nuevo, un duelo directo. Capítulo 134 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Maldita sea, como era de esperar de un entrenador genio, Naise Fumino. Tras escuchar a Yae no Muteki explicar la estrategia del equipo de la trascendencia para esta batalla preliminar, Kitahara no pudo evitar sentir que le subía el dolor de cabeza. Es cierto que Oguri Cap y las 5 integrantes de su grupo eran amazonas de gran talento. En la generación actual, muy pocas podían rivalizar con ellas. Con semejante destreza, su porcentaje de victorias contra la mayoría de sus oponentes estaba garantizado, sus actuales triunfos en las carreras eran prueba suficiente de ello. Pero eso no significaba que solo esas 5 pudieran ser consideradas de primera categoría en esta generación. Yae no Muteki, Sakura Chiyono Obi y otras destacaron igualmente entre miles de contemporáneas. Y el problema era que todos pertenecían al equipo rival. Si se les comparaba individualmente, en términos de habilidad pura, el equipo de Eisei no tenía la victoria asegurada. Tomemos como ejemplo a las 4 amazonas que están a punto de correr en la próxima carrera. El remate final de Dicta Striker no tenía nada que envidiar al de Oguri Cap hasta ahora, todas sus victorias habían llegado gracias a su explosiva velocidad final, asegurando cada triunfo con una ventaja abrumadora. Sin embargo, en su propio entrenamiento, Super Creek ni siquiera podía igualar la velocidad final de Oguri Cap. Sus victorias en las carreras de práctica dependían, en cambio, de una resistencia inmensa y tácticas astutas. Si esa táctica fallaba y se veía obligada a participar en duelos directos de potencia y velocidad, sus probabilidades de victoria disminuían drásticamente. Y el plan de Sakura Chiyono o de liderar a un ritmo rápido obligaría a Creek a librar precisamente ese tipo de batalla de fuerza bruta y velocidad, anulando de hecho su ventaja táctica. Más allá de la desventaja táctica, Creek tenía otro problema. En una realidad paralela, Sakura Chiyono o había ganado el Yayoizo con una escapada de principio a fin, derrotando así a Dicta Striker. Si una amazona tenía la habilidad suficiente para escaparse de la cabeza de carrera, las ventajas de otros estilos de carrera se reducían considerablemente. Mientras Sakura Chiyono o lograra suficiente distancia, por muy potente que fuera la patada final de Dicta Striker, no la alcanzaría. Para cuando lo hiciera, ya habrían cruzado la línea de meta. Las carreras de escape eran precisamente ese tipo de estilo llamativo pero devastador. Kitahara no podía simplemente dar por sentado que Sakura Chiyono o de este mundo no era una maestra invencible. Solo podía aceptar, con resignación, que la carrera de Bakaba sería la más difícil a la que Creek se había enfrentado jamás. Jefe Kitahara, usted, no tiene buen aspecto.
¿Le preocupa Craig? Una repentina voz de preocupación de Mejiro Ardan sacó a Kitahara de sus pensamientos. Se dio cuenta de que tenía el rostro rígido, probablemente por haber estado pensando demasiado. Instintivamente, se giró hacia la voz y vio no solo a Ardan, sino también a Kyoko Miyamura y Bell No Light, quienes habían llegado juntos a la sala de proyección, mirándolo con preocupación. Con ellos estaba Marusensky. Ella también observaba a Kitahara, pero a diferencia de los demás, la experimentada leyenda parecía comprender lo que él pensaba. ¿Te preocupa que la velocidad de escape de Chiyono o supere la capacidad de Craig para controlarla? Preguntó tras un momento de reflexión, expresando a la perfección lo que Kitahara había estado pensando. Ante esas palabras, Ardan y los demás se concentraron aún más en él. Symbol Rudolph, Yae no Muteki, Dino Yoshitaka y Konai Tadashi, que ya lo observaban, fijaron sus miradas con mayor atención. Parecía que todo el mundo quería escuchar la opinión de Kitahara. Mientras tanto, en la pantalla gigante de la sala, la transmisión cambió al hipódromo de Anshin. En la transmisión en directo, las gradas ya estaban vitoreando, y los comentaristas anunciaron que había comenzado la presentación de los anillos de honor. Así es. Comparada con Chiyono o Craig no tiene ventaja en velocidad. Su fuerza reside en una resistencia extraordinaria. Tras un breve silencio, mirando fijamente la pista de desfile donde comenzaban a aparecer los caballos, Kitahara habló abiertamente. Hasta ahora, sus tácticas han sido muy similares a las que acaba de mencionar Yae no Muteki, intentar arrastrar a sus oponentes a su propio terreno de carreras de resistencia. Mientras sus oponentes entraran en su zona de especialización, la victoria no era difícil de conseguir. Pero miró a Yae no Muteki, Yoshitaka y Tadashi, sonriendo con ironía. Esa táctica ha sido neutralizada por el jefe Naise de la misma manera. Chiyono O es sin duda una maestra del juego de ataque frontal. No le dará a Craig la oportunidad de emplear sus tácticas. Si Craig no lo reconoce rápidamente y se adapta, sus posibilidades serán escasas. Marusensky asintió. Sí, Chiyono O realmente tiene talento para liderar la carrera. Recuerdo que al principio del semestre, asistí a una de las sesiones de entrenamiento para estudiantes de primer año y, por invitación del profesor, hice una demostración de algunos estilos de carrera. Esa Kowai parecía muy interesada en mí, después de la demostración se mantuvo cerca, luego venía a menudo a charlar a la academia, me enviaba mensajes de texto, me llamaba e incluso me hacía regalos en días festivos. Todavía tengo en mi escritorio un perro de peluche que me regaló. Dijo que se parecía a mí, pero la verdad es que se parece más a ella. Incluso se llama Sakura Bob King, que obviamente es un hombre, ¿no? Ups, me he desviado un poco del tema. Ya fuera para aligerar el ambiente o no, Marusensky compartió algunas anécdotas personales sobre Chiyono O, y luego se encogió de hombros con una sonrisa. En fin, corrí junto a ella varias veces. Puedo confirmar que no solo es rápida como yo, sino que realmente sabe liderar desde el frente. Incluso puede realizar escapadas largas. Kitahara asintió en silencio. Ardan, Light y Miyamura se pusieron nerviosos. Glory, más impulsiva, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Entonces avisémosles rápidamente a Craig y Yusuara. Si se enteran, Espera, se detuvo a mitad de la frase, bajó las orejas y miró con impotencia a Yae no Muteki. Ya es demasiado tarde, lo sabías, ¿verdad? Por eso lo dijiste tan abiertamente. Sí. Yae no Muteki asintió con firmeza. La jefa Naise dijo que nuestras tácticas eran sencillas. En cuanto el jefe Kitahara se enterara, seguramente encontraría una contramedida. Por eso nos dijo que lo mantuviéramos en secreto. Pero también dijo que, después del partido, no importaría, sobre todo después de la segunda carrera, ya que el jefe Kitahara lo resolvería de todos modos. Daba igual si se lo contábamos o no. Ahora que el maestro lo permitió y la carrera está a punto de comenzar, hablé. ¡Qué niña tan obediente! Dijo Marusensky con interés, sonriendo a Yae no Muteki. Estaba a punto de decir algo más cuando Symbol Rudolph, que había estado sumido en sus pensamientos, habló de repente.
Entonces, si hubieras conocido antes la táctica de Transcendence, jefe Kitahara, ¿cómo habrías respondido? Por ejemplo, en la próxima edición de las Bakabas Tags. Todas las miradas se dirigieron a Kitahara. Él no dudó. Entonces nos enfrentaríamos cara a cara. Dijo con firmeza, la táctica del jefe Nice consiste simplemente en dejar de lado las tácticas y poner a prueba la fuerza bruta. Kreek sí que tiene fuerza. Es cierto que Chiyono o es buena corriendo en cabeza y probablemente un poco más rápida que Kreek. Pero no lo olvides, la resistencia de Kreek es extraordinaria. Antes solo la había usado tácticamente. ¿Quién dice que no puede usarla para ganar velocidad? Usar la resistencia, para la velocidad, resonaron las voces. Symbol y Rudolf reaccionó con mayor rapidez. Tras un instante de desconcierto, sus ojos se iluminaron. Jefe Kitahara, ¿se refiere a aceleración temprana? Exactamente. Kitahara sintió con frialdad, mirando a Rudolf y Marusensky. Luego explicó. Normalmente, la mayoría de las amazonas aceleran en los últimos 200 a 400 metros. He visto sus carreras innumerables veces. Incluso con su inmensa fuerza, ambos aceleraron en esa zona. El presidente Rudolf, con mayor resistencia, podía empezar a los 400 metros. El vicepresidente Marusensky, con una velocidad abrumadora, pareció mantener un ritmo constante durante toda la carrera, pero en realidad usted aceleró alrededor de los 200 metros. Si no recuerdo mal, en carreras como la Asayai, Marusensky incluso volvió a apretar a falta de 200 metros para asegurar la victoria. Las dos leyendas intercambiaron una mirada y asintieron al unísono. Sí. Normalmente empezaba a coger velocidad antes de la última curva, adelantando continuamente. Fue entonces cuando sentí por primera vez mi dominio, dijo Rudolf. Y Marusensky también, al descubrir que incluso con una gran ventaja, acelerar de nuevo a unos 200 metros reveló la presencia del Douman. Increíble, jefe Kitahara, añadió Rudolf. Las imágenes antiguas no son claras, pero usted notó nuestra sincronización. Especialmente la de Marusensky, engañó a muchos entrenadores. Pensaban que corría a una velocidad constante o que aceleraba continuamente. Kitahara no se sorprendió. Lo sospechaba desde hacía mucho tiempo. Analizar grabaciones antiguas era bastante sencillo para él. Los vídeos son antiguos, sí, pero analizándolos fotograma a fotograma, combinando los datos de llegada y los datos de triple onda, nuestro equipo pudo analizarlos. No fue difícil. Tras esa breve explicación, volvió a centrar su atención en Kreek. Con su nivel de resistencia, la aceleración no se limita a los 400 metros. Respiró hondo. Según el entrenamiento y el análisis, podemos estar seguros de que puede acelerar incluso a 600 metros de la meta. Puede incluso acelerar a mitad de carrera y seguir así hasta el final. Tiene la fuerza para hacerlo. Si Oguri Cap tiene una velocidad final monstruosa, entonces Kreek tiene una resistencia monstruosa. En ese sentido, se merece plenamente el super en su nombre. Mientras decía esto, Kitahara pensó no solo en Kreek, sino también en otros dos reyes de las carreras de larga distancia y sus tácticas similares, Mejiro McQueen y Gold Ship. En el sprint tenoso de 1992, McQueen, que buscaba una victoria consecutiva, se enfrentó a Tokaicho, invicto en 7 carreras e ídolo nacional. Frente al favorito número 1, McQueen era el segundo favorito. La carrera fue denominada el duelo del siglo y atrajo una enorme atención. En esa carrera, McQueen inició un largo sprint desde la última curva, utilizando su absoluta resistencia para mantenerse por delante de Tio. Ganando finalmente por 3 cuerpos y convirtiéndose en la primera en ganar títulos consecutivos del sprint tenoso. De manera similar, el 1 contra 15 de Ari Mäkinen, del Gold Ship, fue otro ejemplo de esta táctica. Allí, tras una mala salida que la dejó rezagada, Gold Ship inició una larga aceleración a 800 metros de la meta, corriendo por fuera. Volvió a acelerar en los últimos 100 metros tras la pendiente, distanciándose como un buque de guerra, y ganó por 1,5 cuerpos a Blue Ocean, convirtiéndose en la segunda yegua gris, después de Oguri Cap.
en ganar el Arima Kinen 3 veces. Ese era el poder de los campeones de larga distancia, la capacidad de mantener una aceleración constante, asegurando la victoria mientras ejercían una presión insoportable sobre sus oponentes. Rudolf y Marusensky no conocían a McQueen ni a Gold Ship, uno todavía era un niño de primaria, la otra una niña pequeña apodada Pequeña Gold Ship. Ninguno de los dos había competido aún. Pero, como leyendas experimentadas, pudieron comprender fácilmente el significado de las palabras de Kitahara. En esta carrera, si Creek opta por una aceleración temprana, incluso desde los 600 metros, las posibilidades de Chiyono disminuyen significativamente, dijo Marusensky, quien conocía a ambas jinetes desde sus entrenamientos. Porque los caballos desbocados no temen nada más que oír pasos que se acercan. Esa presión podría fácilmente hacer que Chiyono flaqueara y perdiera resistencia prematuramente. Y Creek tiene el poder de hacer que eso suceda. Rudolf asintió. Sí. Aunque mi costumbre era sprintar desde los 400 metros, sentía la presión de mis oponentes incluso entonces, especialmente cuando los iba adelantando. Es una lástima. Negó con la cabeza con pesar. Si el jefe Kitahara se hubiera dado cuenta antes de la estrategia del jefe Nice, este partido no habría sido tan difícil para Creek. Pero, ante esto, los miembros de Eisei, a excepción de Kitahara, pasaron de la alegría a la tristeza. Ardan y los demás se habían entusiasmado al escuchar a Kitahara, Rudolf y Marusensky hablar sobre las fortalezas de Creek. Pero habían olvidado que la carrera estaba a punto de comenzar. Sin importar el análisis, ya no podían contárselo a Creek ni a Yusara en Anshin. Sí. Si lo hubiéramos sabido antes, sus posibilidades habrían sido mucho mayores, murmuró Light, con la emoción desvaneciéndose y el rostro ensombrecido mientras guardaba el teléfono en el bolsillo. Ahora solo nos queda esperar que Creek y Yusara se den cuenta por sí mismos. Parece que es todo lo que podemos hacer. Miyamura y Ardan intercambiaron una mirada y suspiraron. Ardan se giró para preguntarle algo a Kitahara, pero lo vio mirando fijamente la pantalla, así que siguió su mirada. Ah. Hemos estado charlando demasiado tiempo. La carrera Bakabas Tax ya está empezando, exclamó. Al instante, todas las miradas se dirigieron a la pantalla. Al mismo tiempo, la voz emocionada del comentarista llenó la sala. El campeonato de primavera en Nakayama ha terminado, y en el tan esperado primer enfrentamiento de Eisei vs Transcendence, Mejiro Ardan se lleva la primera victoria. Comentario. Ahora, comienza el segundo enfrentamiento en Anshin. Super Creek y Sakura Chiyono entran por las puertas. Claramente influenciadas por la rivalidad entre los dos equipos, estas dos amazonas son las favoritas número 1 y 2. Sus salidas también están muy igualadas, Creek en 3, Chiyono en 5. Ambos han protagonizado espectaculares escapadas en el pasado. ¿Será este un emocionante duelo de fugas? Ya veremos. Ante esto, Light y los demás no pudieron evitar gritar. No debe pelear con Chiyono por el liderazgo. Si lo hace, estará en desventaja, X3. Rudolf y Marusensky fruncieron ligeramente el ceño. Esperemos que Creek, al igual que el jefe Kitahara, comprenda la estrategia de Chiyono Si no. Rudolf dejó la frase inconclusa, y Marusensky concluyó con el ceño fruncido, entonces atacará con su debilidad contra la fuerza del enemigo. La carrera será muy peligrosa. Por parte de Transcendence, Dino Yoshitaka y Konai Tadashi permanecieron tan silenciosos como siempre, con la mirada fija en la puerta 5. Ya Eno Muteki también miraba fijamente aquella puerta, a la figura de cabello rosa pálido. Chiyono murmuró. Capítulo 135 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. El resultado de la carrera Bakabas Tax fue la victoria de Sakura Chiyono Super Creek quedó a tan solo un cuello de distancia, perdiendo así esta carrera. En la pantalla del televisor se veía un primer plano de la chica de pelo corto y pelirrojo. Por su aspecto empapado en sudor y su respiración agitada, era evidente que lo había dado todo en la carrera y se había ganado la victoria. Detrás de ella estaba la chica del caballo, de cabello castaño,
también jadeando. Por primera vez, mostraba tal agotamiento y frustración en una carrera. Para alguien conocida por su extraordinaria resistencia, esto era casi inimaginable. Desde los altavoces se oían los apasionados gritos del comentarista. Aunque fue una victoria ajustada, Sakura Chiyono finalmente logró mantener esa ligera ventaja. Felicitémosla. Felicitaciones por su campeonato y felicitaciones por asegurar un punto para su equipo en el enfrentamiento, Eternidad contra Trascendencia. Detrás de esa voz se oían los cánticos del público. Con un poco de esfuerzo, era fácil distinguir que gritaban Sakura Chiyono y Trascendencia. Los comentaristas, el público y todos los que siguieron las 3 carreras de hoy equipararon las competiciones ecuestres femeninas con el enfrentamiento entre los 2 equipos. No era difícil de entender, una sola carrera emocionante bastaba para subir la adrenalina, y 3 seguidas, cada una ligada al resultado de los equipos, transformaron la expectación en suspenso. Captaron la atención de todos y multiplicaron la emoción varias veces, casi hasta la locura. En comparación con el frenesí que se veía en pantalla, quienes estaban frente a ella, Kitahara, Mejiro Ardan, Symbol Rudolph, Kyoko Miyamura, el equipo de Trascendencia y Marusensky, permanecieron en calma. No solo habían analizado la situación de Chiyono y Creek antes de la carrera, sino que desde el principio, Kitahara, Rudolph y Marusensky habían expresado su preocupación. Super Creek no reconoció de inmediato la táctica de Chiyono y siguió su enfoque habitual, marcando el ritmo de los demás. Una vez que salió de la puerta de salida, aceleró el ritmo, dando la impresión de que tanto ella como Chiyono iban en cabeza. Pero todos allí sabían que ella no pretendía liderar, simplemente quería cambiar el ritmo al que ella prefería. Contra otra rival, esto podría haber funcionado. Desafortunadamente, Sakura Chiyono salió con toda su fuerza desde el principio, protagonizando una huida a toda velocidad sin importarle el ritmo de sus oponentes. Solo necesitaba seguir huyendo hasta el final. Como resultado, Creek malgastó energía al principio sin alterar el ritmo general del combate. Chiyono aprovechó una sutil ventaja, la mantuvo y la convirtió en una victoria decisiva. Ahora, con la carrera ya terminada, Rudolph Symbol suspiró al ver la mínima diferencia. Las 2 primeras carreras terminaron casi de la misma manera. Miró a Kitahara, luego a Ardan y a Yae Muteki. En la primera, la Sprint Stacks, Yae Muteki no se percató de la mayor fortaleza de Ardan, que incluso fatigada, aún podía ejecutar tácticas. Eso la llevó a una derrota ajustada. Ardan fue excelente, no solo por su habilidad sino también por el brillante uso que hizo de ella. Ardan esbozó una leve sonrisa ante los elogios, pero al ver la pista de Unseen en la pantalla y pensar en la ajustada derrota de su compañera, solo suspiró en silencio, incapaz de sentir alegría. Yae Muteki sentía lo mismo. Aunque Chiyono había ganado, ella misma había perdido, lo que la dejaba atrapada entre la alegría y la frustración, incapaz de sonreír. Y ahora, Unseen también, todo porque Creek no se dio cuenta de la táctica de su oponente, cayendo en una ligera desventaja. Rudolph hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No. Creek se dio cuenta después, ya que dejó de intentar marcar el ritmo y, en cambio, aceleró antes. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Lamentable, sí, pero ambos lo dieron todo. Fue una carrera espléndida. Entonces, jefe Kitahara, ¿qué opina de la última carrera, la Yayoi So? Kitahara dudó. Quería contactar con Creek, escuchar sus sentimientos, hablar con ella. Recordaba la frustración de Oguri Cup tras perder en el entrenamiento y sabía lo importante que era para las chicas amantes de los caballos tener a alguien a su lado cuando se enfrentaban a la derrota. Y esta derrota fue especialmente cruel. Al principio no había detectado la táctica de Chiyono pero reaccionó después, solo para desperdiciar energía y acelerar demasiado tarde. Perder por apenas un cuello fue más difícil de aceptar que ser derrotada contundentemente. Pero dado que Rudolph había preguntado por la última carrera, no podía ignorarlo. También debía considerar si debía ajustar el plan de la semana especial. Así que incluso el presidente Rudolph ahora, como todos los demás,
¿está tratando las carreras de hoy como un enfrentamiento en equipo entre nosotros y Transcendence? Bromeó con ligereza. Ah, qué sensación tan agradable. Rudolf no lo negó. En cambio, miró a Marusensky con nostalgia y sonrió. Me recuerda a cuando, siendo juvenil, competí contra CB. Los medios también promocionaron nuestras carreras como el duelo de la Triple Corona. Menos mal que Chiaki no está aquí, si no, pasaría vergüenza. Conociendo los resultados de esas carreras, Marusensky sonrió con complicidad. Al fin y al cabo, en esos supuestos duelos de la Triple Corona, ella nunca ganó ni una sola vez. Rudolf esbozó una mueca, fingiendo reír, pero solo tosió con incomodidad. Volviéndose hacia Kitahara, insistió. Ejem. En fin, la última carrera, la Yayoi So, jefe Kitahara, ¿qué opina? Oh. Ella echó un vistazo a Yaeno, Yoshitaka y Tadashi. Ahora que conoces la estrategia táctica de Transcendence, ¿no tienes que hacer ningún ajuste? Las orejas de Yaeno se aguzaron, y los dos entrenadores también miraron a Kitahara con atención. Ya se habían dado cuenta, el entrenador principal de Eternity no era en absoluto inferior a Naise Fumino. De hecho, su experiencia y adaptabilidad superaban las de ella. Su análisis previo de las tácticas de Kreeki Chiyono coincidía exactamente con las conclusiones de Naise. Sin embargo, donde ella necesitaba una preparación completa y datos, él le ofreció la misma información al instante. Desconocían la verdad, que Kitahara no solo se basaba en su experiencia, sino también en el conocimiento de carreras legendarias y tácticas de otro mundo. Solo las amazonas del calibre de Rudolfo, los entrenadores con un genio extraordinario, podían igualarlo. Y, encontrándose con sus miradas expectantes, Kitahara pensó, y luego negó con la cabeza con firmeza. No voy a hacer cambios. Ante sus miradas de sorpresa, dijo con firmeza, Oguri Cap. Solo necesita correr con todas sus fuerzas. Eso es suficiente. ¿Correr con todo? Los ojos de Rudolf se iluminaron. Jefe Kitahara, ¿quieres decir? Mi intención es simple. Cruzó la mirada con Yaeno, Yoshitaka y Tadashi, y luego sonrió levemente. Todo el mundo dice que esto es la eternidad contra la trascendencia, ¿verdad? Entonces, tomémoslo en serio. Si quieren un enfrentamiento directo, entonces terminemos con un verdadero enfrentamiento directo. Dicta Striker pretende dirigir esta Yayoi-So sin darle demasiadas vueltas, dándolo todo, ¿verdad? Bueno, ese es precisamente el estilo de carrera favorito y más fuerte de Oguri Cap. Ella no perderá. Sus últimas palabras resonaron con convicción, dejando a los demás atónitos. ¡Qué gran confianza tiene el jefe Kitahara! Rudolf asintió. Debes apreciar de verdad a tu primera chica de caballos. Ella sonrió. ¿No deberías ir a la sala de espera y decírselo? Al oírte decirlo, seguro que ganará confianza. Kitahara también sonrió, pero negó con la cabeza. Para Oguri Cap, eso es innecesario. Innecesario, se sorprendieron Rudolf y los demás. Solo Marusensky, tras la sorpresa inicial, pareció pensativo y asintió levemente. Sí, innecesario. Confirmó y luego se dirigió hacia la ventana. Mirando más allá de las gradas y la pista hacia la zona de espera, dijo en voz baja. Oguri Cap sabe cómo correr esta carrera. Especialmente después de escuchar por la transmisión los resultados de las carreras Sprint Stacks y Bakaba Stacks, debe entender lo que tiene que hacer. Su mirada estaba perdida en la distancia, su tono era entre explicativo y murmurante para sí mismo. Puede parecer despistada, tal vez un poco distraída. Pero a menudo, se da cuenta rápidamente, especialmente en las carreras. Puede que no comprenda del todo lo que ocurrió en los combates anteriores, pero sabrá que este es el enfrentamiento final después de una victoria para cada una. Ella sabrá cómo debe correr para ganar. Y si eso es así, que yo la anime o la tranquilice podría solo aumentar la presión. Así que solo necesita correr sin distracciones, con todas sus fuerzas. Mientras expresaba su fe, la pista de Nakayama pronto dio la señal de entrada. Oh, es mi turno, murmuró Oguri Cap, con las orejas moviéndose en la sala de espera.
Se estiraba, con una pierna larga, cubierta con mallas negras, pegada a la pared y la otra firmemente apoyada en el suelo, en una apertura de piernas inclinada. Tras unas cuantas series, bajó la pierna y dio pequeños saltos en el sitio. Buen estado, perfecto, jo. Tras exhalar, se dirigió a la puerta. No se preocupen, chicos. No entiendo por qué esto se ha convertido de repente en una especie de enfrentamiento, pero en la última carrera, no voy a perder. Había oído por la retransmisión que las dos primeras carreras estaban empatadas, por lo que la Yayoizo sería la decisiva. No conocía los detalles, pero eso era bastante sencillo. No había necesidad de darle muchas vueltas, solo tenía que darlo todo y ganar la última. Sin saber que eso era exactamente lo que Kitahara había dicho antes, abrió la puerta y se quedó paralizada. Afuera estaba Dicta Striker, sonriendo despreocupadamente. Oye, estás encendido, Monster. Hizo un gesto con los dedos como si fuera una pistola, apuntando a Oguri Cap. ¿Y bien? ¿Crees que puedes esquivar esta bala de castaña, mía? Su intención era avivar el espíritu combativo de su rival con una broma, pero se sobresaltó cuando Oguri Cap solo ladeó la cabeza, desconcertada. ¿Por qué esquivar? Su tono era natural, casi confuso. No sé a qué te refieres con lo de la bala, pero si la esquivara, ¿no me pasarías? No voy a esquivarlo. Haz lo que quieras. Ninguna bala será más rápida que yo, el monstruo. Ah, y si no estás ocupado, iré yo primero. Soy el favorito hoy, así que tengo que entrar primero. ¿Nada más? Entonces me voy. Será mejor que te des prisa, o retrasarás la carrera. Así, sin más, su breve intensidad se desvaneció, reemplazada por su habitual aire despistado. Inclinó la cabeza hacia Dicta Striker, pensando que parecía algo aturdida, y luego, amablemente, se lo recordó antes de marcharse. TCH. Sabía que era una cabeza hueca, pero aún así. Al cabo de un rato, Dicta Striker finalmente se giró, con las comisuras de los labios estremecidas y las pupilas entrecerradas, mirando fijamente hacia donde había ido Oguri Cap. Todavía me enfada. ¿Y qué si eres el favorito? Yo también lo he sido. No esperes a que yo sea el favorito y tú el segundo, ya verás. Quería provocar a su rival, pero en lugar de eso, solo consiguió frustrarse. Estaba furiosa. Justo en ese momento, sonó el anuncio de la sala de espera. ¿Dónde está Dicta Striker? Es tu turno. Si alguna chica o miembro del personal la ve, por favor, acompáñala al potrero. Gracias. Ya lo sé, ya lo sé. Deja de gritar. Conozco el camino. Dio un pisotón, refunfuñando a los altavoces del techo, luego chasqueó la lengua y salió corriendo hacia el círculo de desfiles. Aparte de esta pequeña escena, el Yayoizo transcurrió con normalidad. Poco después, al son de la voz del comentarista, todas las chicas que montaban a caballo entraron por las puertas una a una. Tras las primeras carreras, el terreno estaba en mejores condiciones. La lluvia de ayer lo había embarrado, pero el pisoteo repetido lo compactó, secándolo aún más. Así pues, las condiciones eran casi las de un buen terreno. Entrando en silencio por su puerta número 3, Dicta Striker se sumió en sus pensamientos. Entrelazó los dedos, girando las muñecas, y luego golpeó el suelo alternativamente con los dedos de los pies, aflojando los tobillos. La vía estaba bien, ella estaba cerca del riel interior, su cuerpo en excelentes condiciones, perfecto. Y sin duda podría luchar de igual a igual. Al pasar ese pensamiento por su cabeza, ladeó ligeramente la cabeza hacia el cubículo más alejado y se quedó inmóvil. Ella ya sabía que a Oguri Cap le había tocado la puerta número 16, la más externa. El locutor incluso acababa de decir, por favor, que Oguri Cap entre por la puerta del lado más externo. Pero cuando miró, la chica de pelo largo y gris plateado que montaba a caballo aún no estaba en la puerta. Permanecía a unos pasos de distancia, con el cuerpo visiblemente temblando. Curiosamente, su temblor no parecía de miedo, su expresión rebosaba de una extraña excitación. ¿Esto fue, cómo se llamaba?
¿Ese temblor estimulante? Tras un breve momento de aturdimiento, Dicta Striker recordó algo de los informes. Oguri Cap, antes de cada carrera, se sacudía como un guerrero que se dirige a la batalla, un ritual conocido como la postura del guerrero. Dejó de recordar, pues Oguri Cap acababa de exhalar bruscamente, con los labios ligeramente moviéndose, y luego se dirigió directamente hacia la puerta. Al mismo tiempo, la voz del comentarista resonó justo en el momento preciso. Oguri Cap ha entrado por la puerta desde el exterior. G2 Yayoi-So, 2000 metros sobre césped, ahora, comienza. Comenzar. En el momento en que escuchó la primera mitad, Dicta Striker desconectó deliberadamente su audición, fijando la mirada al frente y observando la puerta con la visión periférica. Era un truco que Naise Fumino le había inculcado. El sonido viaja mucho más lento que la luz. Si esperas a oír la señal de inicio o el estruendo de las puertas, siempre reaccionarás más tarde que si ves cómo se mueven. Reacciona en el instante en que tus ojos vean el resorte de la puerta. Si dominas esto, tu salida será décimas de segundo más rápida. Nunca subestimes las décimas de segundo. A menudo, el resultado de una carrera se decide por márgenes tan pequeños, una victoria forjada a partir de esas fracciones. Dicta Striker llevaba mucho tiempo acostumbrada a este entrenamiento. Su entrenador, Konai Tadashi, era un hombre de pocas palabras pero meticuloso hasta el más mínimo detalle, podía calcular su ingesta nutricional diaria con 3 decimales. Ella se había adaptado a sus métodos hacía tiempo. Así pues, siguió el consejo de Fumino a la perfección. Efectivamente, sintió que saltaba un poco más rápido que los demás a su alrededor. Un comienzo perfecto. A continuación, el rail. Aprovechando su ventaja fraccional, Dicta Striker cortó directamente hacia adentro, asegurando la posición que le permitía ahorrar más energía. Esto no era estrategia, eran fundamentos. A menos que sea necesario, siempre debes pegarte a la barandilla. Cualquier amazona experimentada lo lleva grabado en el cuerpo como un instinto. Entonces, ¿vendrás a ocupar este lugar, Oguri Cap? Si lo haces, tal vez te dé la oportunidad. Podemos compartir esta posición privilegiada, porque sus ojos se desviaron hacia el exterior, a lo lejos. Sintió que la sangre le hervía. Quiero enfrentarme a ti, este monstruo, en igualdad de condiciones, cara a cara. Vamos, Oguri Cap. Demuéstrame, ¿puede tu monstruoso poder superar mi bala? ¿Qué? Idiota, ¿qué estás haciendo? Sintió como si su sangre retrocediera por un instante y su presión arterial se disparó. Se preguntó si estaba viendo cosas. Oguri Cap ni siquiera había mirado la barandilla, estaba corriendo completamente al aire libre. Desde el principio, nunca se retrajo. Desde la puerta de entrada hasta ahora, su camino no había cambiado en absoluto. ¿Eres estúpido? Nadie te está encerrando. ¿Por qué salir corriendo? Dicta Striker estaba estupefacto, completamente incapaz de comprender el razonamiento de Oguri Cap. Y no estaba sola. Los comentaristas y el público gritaron al unísono. Un momento, un momento. ¿De verdad es el Yayoi-So y no el Sprint Stacks otra vez? Esto se ve exactamente igual. No, no exactamente. Esta vez Dicta Striker no la está bloqueando como lo hizo ya en Omuteki antes. De hecho, el espacio a su alrededor está libre, como si el riel se hubiera dejado para Oguri Cap. Y con el juego de pies de Oguri Cap, debería colarse fácilmente dentro, pero tanto si no se da cuenta como si tiene sus propios planes, lo cierto es que se mantiene firme afuera. ¿Acaso no se da cuenta de que el carril exterior la obliga a correr decenas de metros más? ¿O es que su confianza es absoluta, que aún puede ganar incluso después de correr la distancia extra? Comentario. Las preguntas provocaron exclamaciones de asombro tanto en las gradas como en la sala de espectadores. ¿Qué demonios está haciendo Oguri? Mejiro Ardan frunció el ceño. Admito que su poder es muy superior al mío. Podría cubrir decenas de metros con su ráfaga final. Pero, ¿por qué ignorar la oportunidad de usar el rail? Yaeno Muteki murmuró, ¿es que simplemente no se dio cuenta? Miró a Dido.
Puedo adivinar lo que piensa. Ya lo ha dicho antes, quiere un duelo individual con Oguri Cap. Dejar la barandilla libre es su manera de evitar una ventaja de resistencia. Pero Oguri, probablemente nunca se dio cuenta, o nunca le importó. Eso no es todo. Bell No Light intervino. De todos los presentes, era quien mejor conocía a Oguri y había corrido junto a ella. Tras tomar aire, dijo. Oguri es una auténtica genio. No solo por su sprint final, ni solo por su resistencia, sino porque es capaz de comprender toda la situación de la carrera, momento a momento. ¿Quién carajo es Shiny Simboli, hermano? Llorando a gritos, llorando a gritos. Si Dictas Striker la dejó tirada en la barandilla, Oguri sin duda lo sintió. ¿La capacidad de abarcar todo el campo? Preguntó Yaeno, sorprendida. ¿Te refieres a ese entrenamiento con los ojos vendados que hiciste? Sabía que Eternity entrenaba con los ojos vendados para agudizar la percepción espacial. No, Light negó con la cabeza. Incluso antes de ese entrenamiento, Oguri ya lo tenía. La venda en los ojos simplemente lo perfeccionó aún más. En cualquier caso, dijo, apretando los labios, Oguri debe tener su propio plan. Sin duda tiene un plan para ganar. Mientras las chicas de los caballos debatían, Kitahara también estaba sumido en sus pensamientos. A su lado, Simboli, Rudolf y Marusensky murmuraban entre sí. ¿Ignorar una mejor posición y simplemente seguir su propio camino? Esa es su forma de pensar. Rudolf le acarició la barbilla, frunciendo el ceño. Pero la diferencia entre la vía y el exterior es enorme. Tan solo 5 metros a lo ancho de la vía suman decenas de metros de distancia. Ardan y Muteki lograron mantenerse a 1800 metros, adaptándose a la pendiente. Pero Oguri no muestra señales de adaptarse. Puede que no la agote, pero aún así. Desconcertada, se dirigió a su amiga. Marusensky, ¿tienes alguna idea? Yo. En absoluto. Con una sonrisa sincera, Marusensky entrecerró los ojos y luego dirigió su mirada hacia Kitahara. En lugar de adivinar, ¿por qué no le preguntamos a su entrenador? Seguro que él lo sabe. En ese momento, los ojos de Rudolf se iluminaron y miró a Kitahara. Jefe Kitahara, ¿qué opina? Ella quiere usar la distancia extra para controlar su ritmo. Mientras los demás hablaban, Kitahara ya había adivinado la intención de Oguri. Ella era su primera aprendiz, a menudo, no necesitaba palabras para conocerla. Es sencillo, les dijo a Rudolf, Marusensky y a los demás curiosos. Correr en interiores ahorra energía, sí. Pero provoca dos inconvenientes. Primero, cuando cambias de dirección hacia adentro, debes ajustar la velocidad, la postura y la zancada. Eso interrumpe el ritmo. En segundo lugar, al salir de la barandilla hacia el exterior, el ritmo cambia de nuevo. El tempo de la barandilla y el del carril exterior son completamente diferentes. Cambiar de carril supone un tercer ritmo totalmente distinto. Requiere una enorme capacidad de adaptación. Ardan y Muteki intercambiaron miradas y asintieron. Ardan dijo con gravedad. Exactamente. En mi último duelo con Muteki, perdí posición repetidamente en las pendientes. Cada cambio me obligaba a reajustarme. Si no hubiera mantenido la cabeza fría, esos cambios podrían haber arruinado mi velocidad. Muteki guardó silencio un momento. A mí me pasa lo mismo. No fui tan hábil como Ardan. Exacto, asintió Kitahara. Igual que uno calienta antes de una carrera, también hay que calentar antes de un sprint. Oguri puede correr decenas de metros más, pero para ella eso no es nada. Al mantener un ritmo constante durante toda la carrera, su cuerpo se adapta por completo a la velocidad. En el tramo final, ya estará lista para el sprint. Entonces podrá desatar su temible remate al instante. Y así, después de la cuarta curva, se enfrentará cara a cara con cada oponente. Pero, añadió, con la mirada fija en la pantalla, primero en el cabello gris plateado que tenía delante y luego en el cabello castaño cerca de la barandilla. Dictas Striker tendrá que estar listo para salirse de la barandilla. De lo contrario, su sprint, y su punto álgido, llegará mucho más tarde que el de Oguri.
Todas las miradas están fijas en la pantalla ahora. ¡Qué táctica tan audaz! Rudolf murmuró algo y luego soltó una risita. Al ver que nadie más se reía, frunció el ceño, decepcionada, y luego exhaló. Bueno, entonces, veamos. Monstruo contra bala, un choque de iguales. ¿Quién triunfará? Para las chicas aficionadas a los caballos, 2000 metros equivalían a apenas 2 minutos. Mientras el público especulaba en la sala de espectadores, las corredoras pasaron a toda velocidad por la tercera curva. El tono del comentarista se elevó rápidamente. Están llegando a la cuarta curva, la pendiente y el tramo final. Y ahora, antes y después del cuarto turno, ¿quién se moverá primero? Un momento. Ambos. Al mismo tiempo. Oguricap y Dicta Striker hacen sus movimientos juntos. Es como si hubieran acordado de antemano, una desplegando toda su fuerza, la otra pegada a la barandilla, conservándose hasta ahora. ¿Qué estrategia prevalecerá? ¿Podrá la resistencia pura imponerse o se impondrá la estrategia de dosificar con cuidado? Por fin lo veremos. La pendiente. Las dos chicas a caballo, una afuera y la otra adentro, subiendo a toda velocidad. Oguri tiene el carril para ella sola, ascendiendo sin obstáculos. Dicta Striker esquiva a una rival que va perdiendo velocidad, pero se mantiene muy cerca. Están a solo 2 longitudes de distancia, Oguri va adelante, Dicta le sigue a 2. La cima de la pendiente está aquí. Ahora viene la breve recta en la cima, y luego el emocionante descenso. Todavía a 2 longitudes de distancia, ambos con mucha energía de reserva. Así que llega la recta final. ¿Quién será el ganador? Hoy se disputa la prueba G1 Satsuki-So, un duelo sin precedentes entre dos equipos. ¿Quién se alzará con la victoria? Capítulo 136 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. El rugido de los comentaristas y los vítores de las gradas llegaban en oleadas, ahogando por completo el estruendoso golpeteo de los cascos en la pista. Sin embargo, la potranca que corría en cabeza, Oguricap, apenas lo percibía. En ese instante, fue como si hubiera perdido la capacidad de percibir el hipódromo en su conjunto. En sus ojos y en su corazón, solo existía la línea de meta, a la vez inalcanzablemente lejana e insoportablemente cercana. Lejos, porque aún podía sentir cuánta energía había gastado después de subir la pendiente con todas sus fuerzas, su cuerpo ahora esforzándose más allá de sus límites. Sentía las piernas desde la cintura hacia abajo tan pesadas como si estuvieran rellenas de plomo, lo que le daba la ilusión de que ya no podía levantarlas en absoluto. O tal vez había imanes enterrados en el suelo, y las cerraduras de acero de sus cascos eran atraídas hacia ellos. De no ser por su desesperado impulso por seguir moviendo las patas, sus cerraduras podrían haberse quedado allí para siempre. Le dolía muchísimo la cintura y todo lo que estaba por encima de ella. Sentía como si tuviera algo alojado en la columna vertebral, o como si le hubieran envuelto secretamente una banda alrededor del torso. Cada giro y cada movimiento venían acompañados de una sensación de resistencia bloqueada e inflexible. Lo que sus pulmones inhalaban ya no parecía aire, sino llamas que abrazaban cada alvéolo hasta que éstos gritaban y clamaban por alivio. Sus brazos apenas querían balancear a Ganímore. Si no fuera por el instinto arraigado, forjado tras incontables horas de entrenamiento, los habría dejado colgando a sus costados. Más aún, deseaba desplomarse por completo, cerrar los ojos, olvidarse de correr y simplemente tumbarse sobre la hierba suave, dejar que la brisa le acariciara la mejilla y caer en un sueño tranquilo y placentero. Pero la línea de meta, increíblemente cercana, no lo permitiría. No tenía magnetismo, sino algo aún más fuerte, como si estuviera encantado, una atracción tan grande que sus ojos no podían apartarse, su mandíbula apretada, y cada fibra de su ser ansiaba alcanzarlo, atravesarlo. ¿Qué pasaría cuando llegara allí? ¿Qué debería hacer? ¿Qué ganaría? Ella no lo sabía. Su mente, embotada por el cansancio, solo albergaba un pensamiento. Desde el momento en que se abrieron las puertas, mantuvo su ritmo, exprimió hasta la última gota de fuerza de su cuerpo, desató cada fracción de su velocidad, todo por el bien de alcanzar, de cruzar, esa línea de meta.
tanto la lejana como la cercana. Mientras vacilaba entre estas sensaciones contradictorias de distancia, se percató de otro sentimiento, más extraño. Ella no lo entendía, pero sabía que si lograba comprenderlo por completo, la meta ya no estaría lejos y cerca, sino justo ahí, a su alcance. ¿Qué fue esto? Justo cuando esta pregunta surgió en su mente, el corazón de Oguri Cap se encogió bruscamente y sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Como una presa atrapada en la mira de un depredador, lo sintió, clara e innegablemente, algo que se acercaba por detrás, haciéndola temblar de miedo primigenio. Evítalo, 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 evítalo. En ese instante fugaz, la idea le surgió de golpe y estuvo a punto de ponerla en práctica. Y entonces, recordó las palabras que había oído antes de la carrera, pronunciadas con una leve sonrisa. ¿Y bien? ¿Crees que puedes esquivar mi bala de castaña? Así que esta era, la bala castaña. Tan fuerte. Dicta Striker. Así que esto es lo que significaba. En ese instante de lucidez, abandonó la idea de esquivar. Porque también recordó su propia respuesta. Yo, no lo evitaré. Haz lo que quieras. Ninguna bala podría jamás. Sé más rápido que este monstruo. Fue como si un depósito oculto en su interior se hubiera abierto de repente, rebosando de un poder infinito. Surgió con fuerza desde dentro y la recorrió por completo. Golpeó el suelo con fuerza. Vamos. Adelántame si puedes. Pruébalo. Diga Striker. La respuesta llegó, una presencia cada vez más cercana que parecía dirigida directamente a su corazón, acompañada de respiraciones agitadas, pasos que resonaban en el camino y vientos que azotaban todo a su paso. Y oleadas de vítores, interrumpidas por los gritos frenéticos del comentarista. Ya está aquí. La legendaria triple explosión está aquí. Increíble. Esta monstruosa chica caballo gris de Kasamatsu. Y primera explosión en la colina. Segundo estallido cuesta abajo. Y ahora, la legendaria tercera explosión. Por fin. La meta se acerca. Ya casi está aquí. 100 metros. Dicta Striker se está acercando. La diferencia de dos cuerpos se ha reducido a menos de uno. ¿Quién se llevará el trofeo Yayoi-So de este año? Oguri Cap o Dicta Striker. 50 metros. La brecha se cierra de nuevo. ¿Quién será? ¿Gorra Oguri? ¿Dicta Striker? En este preciso instante, al otro lado de la línea. Y el tablero muestra. Oguri Cap. ¡Qué final de infarto! La diferencia fue mínima, apenas un cuello. El sprint final de Dicta Striker fue tan vertiginoso como siempre. Si la carrera hubiera sido 50 metros más larga, no, incluso 10 metros más, el resultado podría haber sido el contrario. Pero no hay dudas, Oguri Cap gana el Yayoi-So. Asegura la victoria para el equipo Eisei en el enfrentamiento de hoy y, lo más importante, obtiene la entrada prioritaria al Satsuki-So. Con esto, suma 14 carreras y 14 victorias. La voz del comentarista flaqueó de repente. En todo el estadio, solo se oía el rugido de la multitud. Pasaron largos segundos. La cabina de transmisión permaneció en silencio, salvo por débiles murmullos de incredulidad. Espera. Imposible. De ninguna manera. Más allá de la línea de meta, la respiración de Oguri Cap comenzó a regularizarse de nuevo, y su potente corazón la ayudó a recuperar el ritmo mientras caminaba. Ja, hacía mucho que no me sentía tan agotado. No desde la Copa Juvenil dorada en Kasamatsu. Con la mente despejada, Oguri Cap parpadeó, como si se diera cuenta de algo. ¡Qué raro! ¿Fue solo mi imaginación? En esos últimos momentos. Dicta se parecía mucho a March de la Copa Juvenil de Oro. Murmurando, miró a su alrededor y rápidamente divisó una figura familiar de cabello castaño. Dicta Striker también se estaba recuperando tras la carrera. Inclinada, con las manos sobre las rodillas y el sudor goteando desde su barbilla hasta el césped, parecía mucho menos cansada que momentos antes.
Oguri Cap se acercó y le tendió la mano. Dicta, tú. Y jajajajaja. Tú. Gorra Oguri. Con una repentina y desenfrenada carcajada, Dicta Striker levantó la cabeza de golpe. Como una cazadora que agarra a su presa, agarró el brazo de Oguri Cap, sobresaltándola. Esa sensación. No puede estar mal. Eso debe ser lo que Sebe-senpai llamaba el dominio. Tengo que darte las gracias, Oguri Cap. Sin ti, jamás lo habría tocado. Ni tan pronto, ni nunca. Maldita sea. No estoy nada satisfecho. Quiero competir contigo otra vez ahora mismo. Una vez más, la próxima vez ni siquiera usaré el dominio. Te aplastaré de frente. No, espera, el dominio, aún no lo domino. Senpai dijo que el estado real es diferente de lo que sentí, así que... En fin, volveré a competir contigo, Oguri Cap. Con un agarre firme como las fauces de un lobo, Dicta Striker despotricaba medio incoherente, pero su ardiente voluntad era evidente. Oguri Cap la sentía con la misma claridad que el leve escozor en su brazo. Sí, nada me haría más feliz. Oguri Cap asintió con firmeza. La próxima vez, volveremos a competir. Bien. Exacto. Y jajajaja. Eres un digno rival, tú. La risa frenética de Dicta Striker llenó el aire, hasta que un grito tembloroso proveniente de la cabina del locutor resonó en todo el estadio. Todos. A todos los que nos siguen en directo, por televisión o por radio. ¿Te diste cuenta? Desde su debut en Kazamatsu hasta la escena principal, este monstruo gris se ha mantenido invicto, 14 carreras, 14 victorias. Su 14ª victoria, el Yayoi-So de hoy, la prueba clasificatoria para el Satsuki-So. Ahora tiene entrada prioritaria para la primera etapa de la Triple Corona Clásica. Ella, Oguri Cap, el monstruo gris, desafiará el máximo honor de una amazona, la Triple Corona Clásica, con una racha invicta. El último en alcanzar este punto fue el que ahora se encuentra en la cima, la 4ª Triple Corona en la historia de Ura, la primera Triple Corona invicta, el primero con 7 victorias G1. Presidente del Consejo Estudiantil de la Academia Central Trasen, el emperador, Simboli Rudolf. Dios mío. Después de todo este tiempo, ¿vamos a presenciar el nacimiento de otra Triple Corona invicta? La voz del comentarista se quebró en el silencio, y los altavoces emitieron un zumbido de estática. Ese zumbido llenó el estadio, porque el público mismo se había sumido en un silencio atónito. Las amazonas que acababan de terminar su carrera se quedaron paralizadas, como si contuvieran la respiración. Con los ojos muy abiertos, algunas tapándose la boca con incredulidad, todas miraron fijamente la alta figura de color gris plateado. Al principio, aquella figura solo movió los labios, movió las orejas y giró la cabeza con expresión de desconcierto. No entendía lo que estaba pasando. Al ver el repentino silencio, solo se rascó la cabeza, entreabrió los labios y se quedó inmóvil. Nadie sabía cuánto duró el silencio. Ja, jaja. Jajajaja. La primera en romper el silencio, con una risa mecánica, fue Dicta Striker, que estaba más cerca. No podía describir lo que sentía, como si algo en su interior se hubiera esfumado de una manera extraña. No había perdido sus fuerzas. Podía mantenerse en pie, podía reír. Pero no sabía dónde estaba ni por qué quería reír. Pero ella tenía algo que decir. Esto es, real. Levantó el brazo con rigidez, con el dedo tembloroso, señalando a Oguri Cap, que estaba a su lado. ¿Tú, qué? Triple Corona invicta. No, desafío invicto a la Triple Corona. Después del emperador, después del presidente Rodolfo, la segunda chica de la Triple Corona invicta. ¿Estoy soñando? Como si sus palabras la hubieran despertado, Oguri Cap se sacudió el aturdimiento y su rostro se iluminó de alegría. Oh, entonces estás bien, Dicta. ¡Qué alivio! Con alegría, estrechó la mano que aún la señalaba. Oye, Dicta, ¿qué está pasando? ¿Por qué todos se ven tan raros? ¿Por qué no hablan?
Señaló los altavoces junto a la vía. ¿Y por qué también están en silencio? ¿Qué ha pasado? Y además, ladeó la cabeza, con la perplejidad claramente reflejada en su voz. ¿Qué era una triple corona? Creo que el profesor lo mencionó una vez en clase, pero lo olvidé. Ella no terminó. ¿Olvidaste algo tan importante? Esta es la triple corona invicta. ¿De verdad eres tan despistado o lo estás fingiendo? Agarrándola por el cuello, los ojos de Dicta Striker casi se salieron de sus órbitas, inyectados en sangre, la boca abierta de par en par dejando ver ambas hileras de dientes, y más adentro. Su úvula temblaba violentamente por la fuerza de sus gritos. Junto con sus furiosos gritos, un chorro de saliva voló bruscamente sobre el rostro de Oguri Cap. Oye, tu saliva. Dicta, me has escupido por todas partes. Aún atrapada en su agarre, Oguri Cap se apresuró a cubrirse la cara con el brazo, para luego limpiarla con evidente disgusto. ¿En serio, no puedes hablar con normalidad? No hice nada para molestarte. Ese no es el punto. ¿Acaso escuchas lo que acabas de decir? Sin dejar de escupir gotas de saliva, lo que provocó más muecas de disgusto en Oguri Cap, Dicta Striker apretó los dientes de repente. No puedo explicarle esto a un despistado como tú ahora mismo. Además, parecía haberse calmado. Aunque sus ojos aún reflejaban esa amarga decepción, echó un vistazo rápido a su alrededor. Las chicas que estaban en la pista también fueron recuperando la conciencia poco a poco. Miraron a su alrededor con aún mayor asombro y confusión, y comenzaron a susurrar entre ellas. Esos susurros apagados se extendieron como una señal. En un instante, los altavoces comenzaron a vibrar, mientras gritos de asombro y alaridos resonaban en muchos puntos de las gradas. Y la cosa no terminó ahí. Algunos de los espectadores más cercanos a la pista ignoraron el peligro y saltaron las barandillas. Con rostros que reflejaban un fanatismo inconfundible, miraban fijamente al frente, como si estuvieran listos para lanzarse de inmediato. También había todo tipo de reporteros, algunos a la vista de todos, otros escondidos en los rincones, cargando cámaras y grabadoras mientras prácticamente corrían hacia aquí. No es que no hubiera personal de seguridad manteniendo el orden en la pista, pero muchos seguían paralizados por la conmoción y solo algunos reaccionaban. Con tan solo un puñado de personas, era imposible detener la creciente oleada de fanáticos que intentaban entrar a la fuerza en el circuito. Eran como zombies sacados de una película de terror, a punto de desbordar la ya de por sí inestable barricada de guardias. Sobre todo porque algunos de los propios guardias de seguridad parecían ansiosos por acudir también. No hay tiempo para explicaciones, no te muevas. Confía en mí solo por esta vez. Con un grito seco, y sin importarle si Oguri Cap lo había entendido o no, Dicta Striker tiró con fuerza de su cuello, dio media vuelta y la arrojó sobre su propia espalda. Agárrate fuerte. Te sacaré de aquí primero. Ok. Oguri Cap seguía sin comprender la situación. Solo sentía que Dicta Striker no le deseaba ningún mal. Instintivamente, apretó las piernas alrededor de la cintura de esta última y se aferró a sus hombros. Pero antes de que pudiera siquiera agarrarse con firmeza, Dicta Striker ya estaba recurriendo a la resistencia que acababa de recuperar de la carrera, desatando sus largas zancadas mientras corría hacia la salida de la pista. Esa carrera repentina, especialmente con Oguri Cap a cuestas, sumió a todo el estadio, y en especial a las gradas, en el caos. No corras. Kappa Oguri. Déjame tomarme una foto contigo. Y eres la chica de los caballos de la triple corona invicta. Por favor, no corras. Solo un toque. Solo un toque, eso es todo. Te juro que no te volveré a tocar. Y eres la invicta chica de la triple corona. Un momento. Solo un momento. Déjame entrevistarte un ratito. No corras. No te haremos daño, Capitán Oguri. Un autógrafo. Solo quiero un autógrafo. ¿Me lo firmarías? Rápido. Dicta Striker se está llevando a Oguri Cap. Si no los perseguimos ahora, los perderemos.
No seas así, Dicta Striker. Espéranos. Dicta Striker. Baja la gorra de Oguri. No le haremos nada. En medio de los gritos y alaridos frenéticos, Oguri Cap finalmente comenzó a comprender lo que sucedía. No pudo evitar girar la cabeza, observando la caótica escena a sus espaldas mientras la gente trepaba por las barandillas y corría hacia ella y Dicta Striker. Su expresión reflejaba conmoción. Oye, Dicta. Con la mirada perdida en el alboroto, Oguri Cap, sin pensarlo, extendió una mano y rozó algo suave y peludo. ¿Qué les pasa a estas personas? No me tires de la oreja. Me asustaste. En una situación como esta, no puedes tocar al azar, causarás problemas. Al oír ese roce en la oreja mientras corría a toda velocidad, Dicta Striker se sobresaltó, casi perdiendo el equilibrio, pero apenas logró estabilizarse. Aún así, no pudo culpar a Oguri Cap, ya que éste la soltó de inmediato y se disculpó una y otra vez. Ah, perdón. Es que no entiendo qué les pasa a todas estas personas. ¿Qué ocurre? Apretando los dientes, repitiendo las palabras, ya ardiendo de frustración, Dicta Striker aminoró bruscamente el paso. Se detuvo y gritó hacia la oleada de fanáticos enloquecidos que se encontraban varios cientos de metros detrás de ellos. ¿Están locos? Son unos completos idiotas. ¿Persiguiendo a dos chicas a caballo? Y encima a pie. ¿Se tomaron la medicación equivocada o simplemente se despertaron medio dormidos? Entonces, con un bufido feroz, bajó el gorro de Oguri al suelo y señaló hacia la multitud. ¿Ves? Por eso tuve que sacarte rápido. Si no quieres que te atrapen y te causen un buen lío, date prisa, primero saldremos del hipódromo de Nakayama y luego contactaremos con tu entrenador, Kitahara. Capítulo 137 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. El revuelo en el hipódromo de Nakayama se calmó rápidamente, gracias a las chicas que cuidaban de los caballos. No todas las mujeres relacionadas con los caballos participan en carreras, de hecho, la mayoría trabaja en otros sectores. Entre ellas, hay bastantes en el ámbito de la seguridad. En comparación con los humanos, las mujeres relacionadas con los caballos poseen capacidades físicas muy superiores, lo que las hace mucho más eficientes en este tipo de trabajos. El hipódromo de Nakayama contaba con su propio personal de seguridad especializado en caballos. Sin embargo, el disturbio de esta ocasión, provocado por el intento invicto de Oguri Cap de conseguir la triple corona, estalló tan repentinamente que tardaron en desplegarse. Una vez que estas jóvenes, poderosas e impactantes, tomaron el control, los alborotadores espectadores y periodistas fueron rápidamente persuadidos para que volvieran a sus asientos. Por supuesto, aquellos que estaban demasiado alterados para escuchar fueron fácilmente reducidos y escoltados a la oficina de seguridad para esperar a que se tomaran las medidas correspondientes, o entregados directamente a la policía. Las chicas de seguridad que custodiaban los caballos no se limitaban a los hipódromos, la Academia Trasen también las tenía. Por ejemplo, cada mañana en la puerta de la escuela se encontraba Tazuna Ayakawa, la secretaria del director. Aunque parecía una persona común y corriente, muchos estudiantes y quienes estaban al tanto sabían bien que nunca debías portarte mal delante de ella si no querías arrepentirte. Además de encargarse personalmente de la seguridad del campus, Tazuna supervisaba una unidad de oficiales de seguridad femeninas expertas en equitación. Su entrenamiento no era para carreras, sino para hacer frente a emergencias que amenazaran la academia o a sus estudiantes. Ahora bien, esta secretaria había traído un contingente de chicas a caballo completamente armadas a una pequeña salida del hipódromo de Nakayama para escoltar a Kitahara y su grupo. Disculpe, presidente Rudolph, Kitahara, llegamos tarde y lo asustamos. Tras reunir a los entrenadores y a las chicas que competían allí, Tazuna les pidió disculpas. Sinceramente, no esperaba que sucediera algo así. Estaba acompañando al presidente de la asociación URA cuando nos enteramos de la noticia. Me apresuré a venir aquí con mi equipo lo antes posible. ¿Están todos bien? Junto al grupo de Kitahara estaban Symbol y Rudolph y Marusensky. El frenesí se había centrado en Oguri Cap, debido a su intento de lograr la triple corona invicta.
Rudolf y Marusensky fueron víctimas colaterales, especialmente Rudolf, quien, a diferencia de la aún no demostrada triple corona invicta fantasma de Oguri, era una auténtica amazona invicta de la triple corona. Teniendo en cuenta el frenesí que se había desatado antes en las gradas, no era difícil imaginar los problemas a los que podría enfrentarse si se dejaba ver. Así pues, tras cierta vacilación en la sala de espectadores, tanto Rudolf como Marusensky optaron por seguir a Kitahara una vez que supieron que se había puesto en contacto con Tazuna. Tazuna había reunido a este equipo precisamente para sacarlos a todos de esta situación peligrosa cuanto antes. Winning Life podía esperar hasta que las cosas se calmaran. Estamos bien, gracias por su preocupación, señorita Tazuna. Vinimos por el pasaje subterráneo, así que nadie nos vio. Rodolfo suspiró y luego esbozó una sonrisa irónica. Jamás pensé que se desataría semejante caos en una carrera como esta. No recuerdo que el Kikukazo fuera tan desordenado cuando lo gané en aquel entonces. Rudolf, ¿estás celoso de que tu compañero inspire un apoyo tan fanático? Antes de que Rudolf pudiera terminar, Marusensky bromeó. ¿En qué estás pensando? Simplemente estoy preocupado, eso es todo. Rudolf se frotó las sienes con impotencia, luego miró a Oguri Cap y a Dictas Traika. En todo caso, debería estar agradecido a estos jóvenes. Si no fuera por su rápida reacción al abandonar la pista antes de tiempo, nos habríamos visto envueltos en esa multitud. Gracias por los elogios, presidente Rudolf, pero sinceramente. Dicta se encogió de hombros, señalando con el pulgar a Oguri Cap. Este estaba completamente aturdido hace un rato, ni siquiera reaccionó. Oh, todavía no entiendo bien qué pasó. Oguri se rascó la cabeza nerviosamente mientras todos se volvían hacia ella. Eso provocó risas, y el ambiente a la salida se relajó. Finalmente, Kitahara habló. Tazuna, mencionaste antes que estabas con el presidente. ¿Dónde está ahora? Ya está esperando afuera. Tazuna respondió rápidamente. Cuando nos enteramos, me envió aquí con su equipo, mientras ella misma se dirigía al hipódromo de Anshin. Dijo que, dado que Oguri pertenece al equipo Eisei, Anshin podría centrar su atención en el bando de Super Creek, así que fue a apoyarlos. También dijo que ambos equipos trabajaron duro hoy. Preparó un banquete espléndido. Una vez que las cosas se calmen y Oguri termine su transmisión en vivo de la victoria, todos podrán celebrar juntos. ¿Un banquete preparado con antelación? Kitahara recordó que en el modo historia del juego para móviles, si tu vínculo con Yayoi Akikawa, la presidenta, alcanzaba el máximo y ganabas las finales de la URA, asistirías a un banquete que ella misma había preparado. Todas las chicas con espíritu aventurero podían disfrutar de esa experiencia en ese mundo, y se decía que la comida la había preparado la propia Akikawa, prueba de su devoción. La presidenta se esforzó muchísimo. «¿Vamos a verla ahora?», preguntó Kitahara agradecida. Akikawa esperaba en un estacionamiento cercano, sentada en una espaciosa autocaravana. Dentro no solo estaban ella, sino también Super Creek, Sakura Chiyono o Yusara y Fumino Naise de Anshin. Tras los saludos, ambos grupos subieron al vehículo, con la intención de esperar a que las emociones del público en Nakayama y Anshin se calmaran antes de completar los procedimientos restantes de la carrera. Gracias a su experiencia en competiciones, las relaciones entre Eisei y Chouetsu eran bastante cordiales. Y los entrenadores y las chicas que cuidaban de los caballos pronto empezaron a charlar sobre los acontecimientos del día. Sin embargo, Kitahara se acercó a Yayoi Akikawa una vez que todos se hubieron acomodado. «Señor presidente, quisiera hablar con usted. ¿Podríamos salir a dar un paseo?» También miró a Rodolfo. «Si le resulta conveniente, presidente Rodolfo, me gustaría que usted también se uniera». Las dos mujeres habían estado hablando sobre las carreras del día. Intercambiaron miradas pensativas, luego Akikawa sonrió y cerró su abanico de golpe. «Muy bien, yo también tengo algo que contarte. Rudolf, vayamos juntos a escuchar lo que Kitahara tiene que decir». Rodolfo asintió en silencio. Antes de entrar en la autocaravana, Kitahara ya había inspeccionado la zona y había visto una casa de té cercana. Los condujo hasta allí, pidió té y postres antes de hablar con franqueza.
Me gustaría que me aconsejara sobre el futuro de Oguri. Ante esto, tanto Akikawa como Rudolf intercambiaron miradas cómplices, claramente anticipando esta reacción. Kitahara suspiró para sus adentros. A diferencia de los fanáticos enloquecidos, ellos comprendían la enorme presión que tales expectativas supondrían para Oguri. Su preocupación no radicaba en el caos en sí, sino en sus consecuencias. Los comentarios y las reacciones de los aficionados no dejaban lugar a dudas, todos esperaban a una chica de la triple corona invicta. Y esa expectativa no haría más que intensificarse. No solo las fans, sino también otras chicas aficionadas a los caballos. Kitahara ya había percibido admiración y envidia en los ojos de las amazonas de ambos equipos. Para ellas, la triple corona clásica representaba la cúspide de las carreras de caballos en Japón. Lograr la triple corona invictas era un sueño casi inalcanzable. Oguri aún no había participado en ninguna carrera clásica, pero con una racha de 14 carreras invicta, coronada por la victoria en el Yayoi-So, parecía estar en camino de conseguirlo. Pero ese asombro se transformaría inevitablemente en otro tipo de fervor, el ardiente deseo de derrotar a Oguri Cup. Eso era lo que más preocupaba a Kitahara. Consejo, jaja, así que tú también te has dado cuenta. Como era de esperar del entrenador al que tengo en alta estima, eres muy inteligente. Miau. Con la intervención de su mascota felina, Akikawa rió con su abanico antes de cerrarlo de golpe. De hecho, lo que Oguri debería hacer a continuación es algo que ustedes, el equipo Eisei, la academia e incluso la URA deben considerar detenidamente. ¿Qué significa realmente para ella ser una chica de la triple corona invicta? ¿Qué debería hacer a partir de ahora? Rodolfo asintió gravemente. Si no me equivoco, Oguri aún no ha comprendido lo que implica ese título. No sabe lo que le espera ni cómo afrontarlo. La primera amazona invicta en la historia de la URA en ganar la triple corona se acarició la barbilla, frunciendo el ceño. En mi opinión, ese camino implica más obstáculos y desafíos. Dicta Striker, Sakura Chiyono o Iyae no Muteki, de Transcendence, son todas amazonas de primer nivel. Aunque Dicta y Iyae no consiguieron la entrada prioritaria al Satsuki-So, su fuerza, combinada con el liderazgo de Naise, significa que competirán en los clásicos. Dentro de Eisei, Mejiro Ardan y Super Creek tampoco son rivales fáciles. Especialmente Creek, aunque perdió por poco en el Bakaba Stacks, su resistencia la convierte en una formidable competidora en largas distancias. Cuando ella y Oguri se enfrenten en el Kikuka-So, el resultado aún es incierto. Ella miró a Kitahara con seriedad. Y más allá de ellas, si la narrativa de la triple corona invicta continúa extendiéndose, cada rival al que se enfrente Oguri arderá con una determinación aún mayor. No para bloquearla, sino, bueno, para medirse con ella. Sus orejas se movieron. Como ya he dicho antes, para llevar la corona, hay que soportar su peso. Para alcanzar tal gloria suprema, Oguri debe soportar mayores obstáculos, desafíos y presión. Kitahara asintió profundamente. Las palabras de ambas mujeres reflejaban exactamente lo que él temía. A diferencia de los fanáticos delirantes, él había pensado casi de inmediato en los peligros que se escondían tras la euforia por la triple corona invicta. Más allá de los riesgos evidentes, también le preocupaban los desafíos ocultos. Las amazonas eran seres extraordinarios, las sorpresas eran constantes. Algunas parecían mediocres, pero derrotaban a gigantes en los escenarios más importantes. En un futuro de otro mundo, Miono Bourbon ganó invicto tanto el Satsuki-So como el derby japonés, solo para perder el Kikuka-So ante Rise Sower, quien más tarde también frustró el intento de Mejiro McQueen de conseguir un tercer Tenno-So, primavera, consecutivo. ¿Quién podría garantizar que no surgiría ningún rival inesperado contra Oguri? La frase que Rodolfo había usado una vez, para llevar la corona, hay que soportar su peso, resonó de nuevo. El peso de la triple corona invicta era al menos tan grande como el de la Copa de Japón, si no más, en el propio Japón. Kitahara no quería que Oguri se enfrentara a la situación sin estar preparado. Por eso buscó el consejo de estas dos mujeres experimentadas. Akikawa, como presidenta de la academia y proveniente de una dinastía hípica, poseía una visión integral.
La propia experiencia de Rudolf, como campeona invicta de la Triple Corona, la convertía en la mentora ideal, especialmente para afrontar las dificultades psicológicas. Comparto sus opiniones e inquietudes, dijo Kitahara con sinceridad. Por eso los he reunido a ambos. Quiero sus sugerencias para poder hacer los mejores arreglos para la carrera de Oguri. Comprendo la gloria de la Triple Corona invicta. Pero también conozco la presión inimaginable que conlleva y las consecuencias negativas si fracasa. Eso es algo que ningún entrenador, cuidadora de caballos ni equipo puede soportar. Excelente. No has perdido la razón ni te has dejado cegar por la gloria. Muy bien, Kitahara-san. Akikawa la elogió, y luego su expresión se volvió firme. Su abanico golpeaba rítmicamente la palma de su mano. Desde mi punto de vista, lo primero que pienso es qué significa para Japón hoy en día una chica de la Triple Corona invicta, punto. Tras la marcha de Rodolfo el Reno, las carreras de caballos japonesas entraron en decadencia. Otra Triple Corona invicta revitalizaría enormemente el sector. Mis reformas actuales seguirían adelante sin obstáculos, porque si una entrenadora y una joven aficionada a los caballos a las que apoyo lo consiguieran, demostraría que mis estrategias eran correctas. Eso bastaría para silenciar a cualquier crítico. Esos viejos, inútiles salvo para objetar, no son mejores que cuando atormentaban el consejo de mi padre. Resopló, pero luego se calmó. ¿Pero el costo? No subestimo a Oguri, pero los tiempos han cambiado. Cuando Rodolfo lo hizo, no había precedentes. Ahora sí. Todos esperarán que Oguri esté a la altura de Rodolfo, o incluso que la supere. Primero, la Triple Corona invicta. Luego, 7G1. Después, expediciones al extranjero. Quizás Oguri pueda lograrlo todo. Pero incluso si lo consigue, el más mínimo contratiempo le acarreará una decepción, críticas y dudas interminables. Incluso con la URA, la academia, el consejo, tu equipo y sus amigos protegiéndola, ¿podrá realmente evitarlo? Negó con la cabeza, con la mirada dividida. No. Aunque ninguna de nosotras lo diga abiertamente, nuestra decepción se filtrará en nuestras palabras y acciones. Y las chicas amantes de los caballos, al ser intrínsecamente sensibles. Oguri lo sentirá. Kitahara suspiró. Tenía razón. En esta época, la presión de la Triple Corona invicta superaba con creces la del momento de Rudolf. Con un precedente establecido, cada aspirante se enfrentaba a expectativas mucho mayores. Pensó en Tokaicho en una época posterior. Incluso en el ambiente más indulgente del anime, estuvo a punto de retirarse bajo la presión de no cumplir con las expectativas de una Triple Corona invicta. La realidad sería mucho menos benévola. De hecho, la versión real de Tyo, tras 2 fracturas y un 7º puesto en el Tenno-so, otoño, recibió duras críticas contra sus jinetes e incluso contra ella misma. La gente dudaba de si su brillantez había terminado y si debía volver a competir. Ni siquiera las explicaciones que aludían al mal estado del animal y a las fracturas repetidas fueron aceptadas. Los entrenadores fueron difamados hasta que uno de ellos rompió a llorar. Perdimos, ¿qué más podemos decir? Kitahara podía creer fácilmente que las chicas caballo de este mundo seguirían siendo amables y jamás despreciarían a Oguri. ¿Pero los humanos? Eso sí lo harían. Fin de capítulo.